Bendiciones, un cordial saludo a todos los hermanos y amigos, suscriptores de este canal, tu canal, Bendita Palabra. Bendiciones también a todos los que nos siguen por Instagram y a toda persona que Dios le inquiete a escuchar esta palabra. Este canal es una ventana abierta de parte de Dios para traer una palabra fresca, una palabra necesaria de reflexión. No es manipulación, no con la intención de motivación. Hay muchos motivadores que solamente dicen lo que agrada a los oídos, mas no lo que conviene. Esta palabra es para decir lo que conviene, aunque a veces escuchar lo que conviene no es muy agradable, pero sí necesario. El motivo que Dios me instó a abrir esta ventana es porque sé que muchos están ya cansados de escuchar motivaciones y pactos y tantas cosas que muchos telepredicadores utilizaron, pero que con esta pandemia quedaron prácticamente desfasados porque no tienen respuesta, porque nunca se preocuparon en hablar lo que realmente interesa y conviene, sino por intereses particulares. Pero es el momento donde la verdad está brotando de la tierra y donde Dios está atrayendo, ahora motivando a hombres y mujeres de Dios a hablar realmente la Escritura en su debido orden, en su debida interpretación para la edificación, restauración. Oro al Señor que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que en estos tiempos, este tiempo difícil, apocalíptico y decisivo, sea predicado este Evangelio, y que la gloria postrera de esta casa, de la iglesia, sea mayor que la primera, en el nombre del Señor. Gracia y paz les sean multiplicados a todos mis hermanos y amigos suscriptores de este canal y a todos a los que le llegue esta palabra. Bendiciones. A continuación paso a meditar sobre una parábola que Dios colocó en mi corazón. Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo número 15, versículo 11 en adelante. Así dice la Escritura. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino,
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas, que Dios pueda bendecir tu alma, tu espíritu a través de esta palabra. Un padre ideal. Alguien dijo alguna vez, uno de los teólogos, que esta parábola era lo más grande, lo más hermoso, lo más humano que jamás se haya escrito. Otros comentadores bíblicos llaman a esta parábola la perla de las parábolas. Otros le han dicho el evangelio dentro del evangelio. Muchos la han llamado una joya de la literatura. Ahora, esta parábola del hijo perdido, del padre pródigo, primero, para poderla darle una recta interpretación y una verdadera aplicación a nuestras vidas, establecer una verdad o extraer una verdad y establecer un principio, tenemos que ir al origen. ¿Qué fue lo que a Cristo lo motivó a decir tan hermosa historia? Que en esta historia nos revela misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. La respuesta la tenemos en los primeros versículos del capítulo 15. El versículo 1 y 2 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, la respuesta del Señor, Él les refirió esta parábola diciendo: a la crítica de los profesionales de la religión, falsos, con doble moral, como son todos los religiosos a través de toda la historia, el Señor les responde y le da la razón por la cual Él se acercaba a los publicanos y pecadores, a aquella gente que ellos menospreciaban, que ellos maltrataban, que ellos humillaban. Y Jesús le responde con estas tres figuras literarias, con estas tres parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Así que esta parábola del hijo perdido es una respuesta a aquellos profesionales de la religión por la cual Cristo buscaba la amistad de aquellos hombres y mujeres despreciados por los fariseos y publicanos. Algo que debió ser impactante, desafiante, novedoso, fue el concepto de Dios que Cristo utilizó. En ese entonces fue algo nuevo en la forma de referirse Jesucristo a Dios, porque el concepto que todo Israel manejaba hasta ese entonces era el concepto de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Dios, los nombres de Dios como Elohim, Jehová, Adonai, El Shaddai,
el Eterno, por mencionar algunos nombres con los cuales describían a Dios, el gran yo soy. Y lo que conocían de Dios eran sus maravillas, la forma como fue libertado Israel de Egipto, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo descender pan del cielo, el Dios que le envió carne en el desierto, el Dios que hizo brotar agua de aquella roca granítica, el Dios que detuvo el sol en los tiempos de Josué, el Dios que abrió el río Jordán, el Dios que hizo descender fuego del cielo, el Dios que consumió a Sodoma y a Gomorra, el Dios que le dio la victoria a Israel en la gesta que conquistó a Canaán, el Dios de Abraham, el Dios de Isaí, el Dios de David, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Samuel, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo. El concepto que tenían era de este Dios omnipotente, todopoderoso. Cristo dice, ese Dios que ustedes conocen es Padre. Cuando Cristo se refiere a ese Dios como el Padre, fue algo que chocó contra el conocimiento de todo el pueblo de Israel. Fue algo impactante, nuevo, novedoso. Y cuando Cristo le dice, cuando ustedes oren, ustedes orarán de esta manera: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, ¿quién de vosotros y le pide un pescado y le dará una serpiente? ¿Tenga un hijo que le pida un pan y le dará una piedra? Y pregunta Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que la pidan? De que ese omnipotente, el Creador, es Padre y tiene sentimientos fraternal, paternal hacia aquellos que Él son sus hijos. David, uno de los hombres que tuvo una profunda intimidad con Dios, no le pudo decir Padre. Lo más cercano, lo más íntimo que David pudo expresar acerca de Dios es que Jehová es mi pastor. David no pudo decir Jehová es mi Padre, porque no había llegado el momento para esa revelación. Pero cuando llega Cristo nos viene a revelar de que el Eterno, el Adonai, el Shaddai, el Omnipotente, el Eterno, el Altísimo, el Jehová de los ejércitos, es Padre. Alabado sea el Señor. Y aquí en esta parábola nos habla de que Dios como Padre es un Padre ideal. Podemos ver varias cosas en esta historia del Hijo Pródigo que nos ayudan a definir lo que Cristo nos revela acerca de lo que es un Padre ideal. Primeramente, podemos ver que un Padre ideal es el Padre que está en el hogar físicamente, moralmente y emocionalmente. El Padre estaba en la casa. El Padre estaba pendiente de las cosas. Leí hace un tiempo un artículo de un evangelista que tenía un ministerio para la prisión, para las personas privadas de libertad, y dedicó mucho tiempo hablando con ellos, y se encontró que hay algo en común en la mayoría de todos ellos, que les ayudó a destruir sus vidas. Y lo que tenían en común todos esos hombres: odiaban a su padre. Casi sin excepción, los padres de estos hombres o los abandonaron, o fueron abusivos, o fallaron en pasar tiempo con sus hijos. Y conversando una vez con un pastor amigo, profesional especializado en la familia, él me comentó que el 90%
de los hombres homosexuales y delincuentes es porque no tuvieron en su niñez y en su adolescencia un modelo positivo de un padre ideal. El padre ideal reconoce la importancia de su presencia en la vida de sus hijos, convierte en un modelo, en un ideal positivo para seguir como un esposo, como un padre, como un ciudadano, y entonces los hijos copian ese modelo. Según los psicólogos también dicen que los 7 primeros años de la vida de un niño marcarán su conducta y sus hábitos para el resto de sus días. Así que si alguien es transformado es porque tiene que ser reeducado, y eso no es fácil. Tendrá que ver con la ayuda del Espíritu Santo. Un modelo de padre ideal es aquel que vemos que el padre ideal también es la cabeza del hogar. Este padre no dejó que la madre el problema con sus hijos a solas. No, el padre ideal trató el caso. Él personalmente, cuando su hijo le dice y le exige: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Otro ejemplo en la Biblia encontramos también en el libro de Génesis, en el capítulo 7 del libro de Génesis, dice de la manera siguiente, hablándonos acerca de Noé. En el diluvio, en el capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el capítulo 6, versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muchos han llamado a Noé como el mayor evangelista que ha pisado esta tierra. Tuvo años predicando la justicia de Dios, años hablando de lo que Dios iba a hacer. Nadie le creyó, pero tuvo la capacidad como padre, como cabeza de familia, de introducir a todos sus hijos, de introducir a su esposa, de introducir a sus yernas, inclusive al propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí tenemos un ejemplo de un padre ideal. Introducir, nuestro reto es introducir como hombres de Dios a nuestra familia dentro del proyecto de Dios. Que nadie se quede fuera del proyecto de Dios de nuestros hijos. Ni nuestros hijos, ni nuestras esposas, ni nuestros yernos, ni nuestras yernas. Todos tenemos que involucrarlos dentro del proyecto de Dios. Bendito sea el Señor. Lot no fue, si no fuese porque Pedro dijera el justo Lot, yo hubiese dudado de que este hombre fuese salvo. Justo pero sin fruto. Se fue por la vista, extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Allí dice que vivía abrumado por la conducta todos los días de la gente de Sodoma y de Gomorra. Si no es por la intercesión que hace su tío, su cobertura, este hombre no se hubiese salvado. Y entró a Sodoma y a Gomorra ovejas con mucha plata, y salió de Sodoma y de Gomorra con una mano adelante y la otra atrás. Su esposa se quedó a mitad del camino, convirtiéndose en estatua de sal. Sus yernos se burlaron de él. Para colmo, sus hijas lo emborracharon y cometieron incesto al acostarse ellas con su padre, primero la mayor y luego la menor, y tuvieron 2 hijos de su padre, los moabitas, descendientes de los moabitas y de los amonitas. Qué diferencia del Noé como padre. Y lamentablemente así hay muchos hombres que son justos porque creen en Dios, pero no han tenido la fuerza moral
de ser un padre ideal y sus hijos, muchos de ellos, están fuera del propósito de Dios. Josué habló por él y también por toda su familia. Cuando ya el anciano y él veía que el pueblo estaba indeciso en seguir a Dios, él les habla de esta manera contundente. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: ¿Quieres servir a Jehová? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Son palabras contundentes, son palabras que hablan con autoridad y con firmeza de que este hombre, como padre, era la cabeza del hogar, y él habló por él y por toda su familia. Un padre ideal es aquel que está en la casa. Un padre ideal es aquel que sabe ser la cabeza del hogar y tiende las riendas en sus manos de su hogar. También el padre ideal es la cabeza financiera del hogar. Sus hijos trabajaban con él, pero él tenía el control financiero de su casa mientras que sus hijos vivían con él. Esto no quiere decir vamos a hacer y a deshacer con lo que Dios nos provee para el hogar, porque Dios pedirá cuenta a los padres de las finanzas que Dios le permite tener a los padres para sostener y administrar a su familia. Un padre ideal sabe ser la cabeza financiera, no despilfarra, no bota, siempre planifica, administra, se hace para sus hijos. Obviamente, ahí está la ayuda idónea con la cual pueden compartir y pueden llegar a buenas conclusiones con relación a cómo llevar las finanzas que Dios le provea. Un padre ideal también es aquel que sabe cuándo debe dejar ir al hijo. Dice la Escritura que el hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Un padre ideal sabe cuándo debe dejar ir al hijo. Era el menor, pero no era un niño. El padre respetó la decisión. Como padre que soy, sé que esto es una de las cosas más difíciles para un hombre como padre, porque los amamos tanto, los queremos y quisiéramos que estuviesen con nosotros, y sabemos que quizás, aunque tengan su edad, pero no tienen la experiencia, la sapiencia que uno tiene, y queremos conservarlos. Pero no, un padre ideal sabe cuándo debe dejar ir al hijo. Dios nos deja libres para que podamos escoger o amarle, aún sabiendo que podemos escoger el mal, causando dolor para él y para nosotros mismos. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, el profeta Isaías dice, hablando de Dios como Padre sobre el pueblo de Israel que desobedeció y que el pueblo sufrió las consecuencias de haberse apartado de Dios, dice Isaías 63, 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Como Padre, en toda angustia de nuestros hijos, cuando toman una determinación equivocada, nosotros somos angustiados. Pero un padre ideal, a pesar de la angustia que pueda sobrevenirle, sabe que llegará el momento donde debe dejar de ir. Un padre ideal permitió que su hijo lidiara con las consecuencias de su decisión. Aquí dice que el padre permitió que su hijo se fuese del seno de la casa. Si usted nota la parábola de la oveja perdida, el pastor sale y la busca. La parábola de la moneda perdida, la mujer barre la casa
y la busca. Tanto a la oveja como a la moneda la buscaron, pero al hijo buscaron. El padre permitió que su hijo lidiara con las consecuencias de su decisión y no lo fue a buscar. El padre podía haber mandado a alguien que le cuidara. Estamos hablando de un hombre de dinero, de un hombre hacendado, de un hombre que tenía siervos, de un hombre que tenía jornaleros. Y él podía haber enviado a uno de sus jornaleros a ver y decir: mira, esté pendiente de mi hijo, ve, búscalo, ve detrás de él. Enviarle más dinero cuando lo hubo perdido todo. Mire, llévale esta bolsa de dinero a mi hijo. Nada de eso hizo. Él dejó que su hijo bregara con las consecuencias de la decisión que había tomado. Nos duele ver que nuestros hijos sufran por sus malas decisiones, pero tenemos que permitir que ellos aprendan entonces por la experiencia. Si no aprendieron por la sabiduría, entonces tendrán que aprender por la experiencia. Aprender por la sabiduría es escuchar el consejo, es escuchar la orientación, es escuchar la corrección. Eso es aprender por sabiduría. Y cuando no escucho el consejo y cuando no escucho la corrección y desobedezco, entonces tengo que aprender por la experiencia. Y como vemos en este caso del hijo pródigo, la experiencia puede ser un amargo maestro. Deja que sus hijos, si no aprenden por la sabiduría, escuchando el consejo y la corrección, entonces los dejas, aprendan por la experiencia. Y es allí, creo que, donde hemos cometido muchos errores, porque vemos que nos desobedecen, cometen errores y comienzan a vivir las consecuencias. Y entonces nosotros allí a primera mano vamos y tratamos de solucionar el problema. Hay que dejar que ellos aprendan y ellos regresarán. ¿Pero por qué regresó? Porque un padre ideal enseña a sus hijos cómo se debe tratar bien a los demás. Note bien esto, reciba esta, atrape esta palabra, este consejo. Este hijo, estando allá en la provincia apartada, comiendo algarrobas, deseando comer algarrobas de la comida de los cerdos, humillado, despreciado, abandonado, todos sus supuestos amigos lo dejaron solo, y estando en esa condición, volviendo en sí, ¿qué fue lo que lo hizo reflexionar? Lo hizo reflexionar el recordar cómo su padre trataba a los demás. Él dice en el versículo 17, cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. El trato del padre con sus jornaleros. Él podía recordar que su padre era generoso con sus trabajadores. No era un patrón déspota, maltratador, mezquino, abusador. Él era un padre, un patrón con un trato afable, generoso, justo, con los más vulnerables, con aquellos que trabajaban con él. Esto le recordó al hijo estando allá. Oye, los jornaleros de mi padre, recuerdo cómo él los trataba. Mi padre tiene un buen trato, mi padre es un hombre generoso, un hombre justo, un hombre misericordioso. No es un déspota, no es un mezquino, no es un abusador, es justo. Eso lo hizo reflexionar. Un padre ideal enseña cómo, con su ejemplo, con su vida, cómo debe tratar bien a los demás. Y eso fue lo que lo hizo motivar a regresar. Uno, el trato del padre a sus hijos, a sus empleados. Y yo soy su hijo. Creo que yo voy a recibir un trato, quizás no como hijo, porque quizás ya yo no soy digno. Pero si él trata a sus jornaleros de esa manera,
voy a pedirle que me haga uno de sus jornaleros, porque sé que voy a tener abundancia de pan. En el libro de Ruth, una historia que sucedió en los tiempos jueces, habla de un hombre llamado Booz. En el capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Alabado sea el Señor. Aquí estamos viendo también a otro terrateniente, a otro dueño de finca, a otro hombre de Dios que tenía sus empleados, sus trabajadores. Y fíjese el trato que les daba: Jehová te bendiga. Y los trabajadores le respondían: Jehová te bendiga. Él les decía: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondían: Jehová te bendiga. Un hombre de Dios, un padre de familia, que tenga la bendición de tener empleados, obreros, este es el trato que debe de darle a aquellos que están trabajando para él. En todo caso, este padre enseñó a sus hijos cómo se debe tratar bien a los demás. Ese es un padre ideal. El padre ideal sabe qué pasa con la vida de su hijo. Dice el versículo número 20, donde hemos leído de Lucas: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice que su padre lo vio de lejos y le tuvo compasión. Lo vio de lejos, que a pesar de que no lo fue a buscar, vivía a la expectativa de su regreso. Y cuando de lejos lo vio, y cuando lo vio de lejos, él sabía que las cosas no iban bien con su hijo. Y cuando el padre vio que su hijo venía cabizbajo, arrastrando sus pasos, aquella figura esquelética, luego cuando él vio y estuvo seguro de aquella estaba de su hijo que se había ido y que ahora regresaba en esa condición, aquí dice el pasaje que el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó la forma en que venía. Al padre no le importó el olor que traía su hijo. Al padre no le importó la forma de harapos en que venía, sino que lo importante para él era que el padre sabía que su hijo, en su regreso, le había demostrado que había aprendido la lección, que la experiencia le enseñó. El hijo en su sentimiento reflexiona y dice, fíjese bien, cuando él está ya cuidando los cerdos, en el versículo 18 y 19, él piensa y dice, voy, y prepara su discurso y le dice, me levantaré, dice él, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él pensó. Él dice, voy a levantarme de aquí y le voy a decir a mi padre, primero a reconocer mi pecado y a reconocer que no soy digno de ser su hijo. Y como yo sé que él es un hombre generoso y bondadoso, le voy a decir que me dé trabajo, que me haga uno de sus jornaleros. Y yo así como jornalero tendré abundancia de pan. Con eso me conformo. Tuvo en presencia de su padre de frente. Él le dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y aún estaba lejos, movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando él iba a decir la otra parte, iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros, dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Lo interrumpió, cállate, hasta allí. Te has arrepentido, has venido, pero tú sigues siendo mi hijo. Lo dejó que confesara su pecado.
lo dejó que confesara su arrepentimiento. Y el regreso del hijo, alabado sea el Señor, le demostraba que esas palabras eran sinceras. Un padre ideal sabe perdonar. Muchos hijos no regresan porque no están seguros si su familia o sus padres los perdonarían. El versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el versículo 27 dice: y él le dijo, el jornalero le dice al hermano mayor: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso era lo que estaba celebrando el padre. 3 cosas: que su hijo había regresado y había aprendido la lección, y que su hijo regresó bueno y sano. Hay una palabra de Dios para ti, historia. La promesa que Dios le dio a Abraham, se la confirmó a Isaac, es: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Desde un principio, Dios trata es con la familia y comienza con la figura del padre. El libro del profeta Malaquías, profeta veterotestamentario o del Antiguo Testamento, que aparece en la Escritura, Malaquías capítulo 4, versículo 6, y me llama poderosamente la atención que el Antiguo Testamento termina con este versículo. Versículo 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Alabado sea el nombre del Señor. Así termina la escritura del Antiguo Testamento, que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y esta palabra se está cumpliendo en este tiempo. Oh, que toda familia de la tierra experimente esta hermosa declaración, que los corazones de los padres se vuelvan hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Padre ideal es aquel que restaura y celebra, lo cubre, no expone la vergüenza de su hijo a la luz pública. Dice el pastor, estando analizando versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos de la casa, el padre corrió, salió de la casa y corrió. Obviamente detrás de él iban algunos criados, porque corrió a su encuentro fuera de la casa. Y el 22 dice: a sus siervos sacad el mejor vestido. Él no permitió que su hijo entrara a su casa de la forma como venía, estando afuera de la casa. Alabado sea el Señor. Le dice a sus siervos: vayan, busquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle anillo en su mano, calzado en su pie. Alabado sea el Señor. De tal manera que Él no va a entrar a su casa de la forma como viene. Él va a entrar en su casa como mi hijo, porque el Padre ideal es uno que restaura, que no expone a vergüenza la vida pasada de su hijo. Allá afuera, lejos de la casa, lo restauró, lo vistió, le colocó el anillo, le colocó el calzado, de tal manera que cuando el hijo entra con su padre abrazado, entra como el hijo y no como un esclavo, no como un pendenciero, no como un criado.
El padre no iba a permitir que su hijo entrara en la casa en la forma como él venía. La cosa que menciona el versículo 22 tiene un significado especial. Dice el versículo 22, poned vestidle. Poner la túnica significa el honor. El hijo pasó de la desgracia a un puesto de honor, del estercolero al trono. El anillo significa mando. Tú tienes autoridad en esta casa. El calzado significa que era hijo y no un jornalero. Y después de restaurar a su hijo, celebra. Comamos, hagamos fiesta. Buscad el becerro más gordo, lo más hermoso que hay, y matadlo, y vamos a celebrar. Alabado sea el Señor, dice el versículo 24, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre ideal tiene paciencia para bregar de sus hijos. Un padre ideal, repito, tiene paciencia para bregar, para tratar con las inmadureces de sus hijos. Esto lo vemos cuando el hijo le pide la herencia, el hijo menor le pide la herencia y él le reparte la herencia. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice, y les repartió, tanto al que se fue como al que quedó, les repartió los bienes. Un padre ideal sabe cómo llevar y tratar las inmadureces de los hijos. Esto lo vemos cuando el hijo menor le pide la herencia y les reparte. Esto también lo vemos cuando el hijo regresa después de destruir su dinero y de destrozar el nombre de su familia. La forma como vemos analizado lo recibió. Y también lo vemos su paciencia de la forma como trata la inmadurez del hijo mayor. El versículo 27 dice, pregunta el hijo mayor, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice también el versículo 30, le dice el padre, el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él dice, el hijo mayor dice, tu hijo. Y el padre le dice en el versículo 32, tu hermano. Aquí vemos al padre cómo con paciencia hace reflexionar a su hijo. Sale, le ruega que entre y que se goce y que abrace a su hermano. Toma mucha paciencia ser un buen padre para bregar con la inmadurez de nuestros hijos. Aquí vemos la figura, el retrato, el ejemplo, el modelo de un padre ideal. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial y permitir que nuestros hijos aprendan de sus errores, mientras que nosotros anticipemos practicar el perdón cuando cometan sus errores. Bendito sea el Señor. Termino esta reflexión con esta declaración. Recibe esta palabra para ti, oh hombre de Dios, que estás al frente de tu casa, de tu hogar, de tu familia. En el Salmo 128, Salmo 128, versículo 1 al 4 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás
y te irá bien. Recibe esta palabra, hombre de Dios. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En el Salmo 144, los versículos 12 al 15, dice así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. Alabado sea el nombre del Señor. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Sean nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Muchas bendiciones. Feliz Día del Padre. Pido disculpas a todos nuestros suscriptores y seguidores por Instagram y Facebook. Este tema yo lo había grabado el día jueves en la noche pasado para que se publicase el día sábado por la noche, de esta manera que el día de ayer, pues, Día del Padre, pudiera ser escuchado y ser bendecidos. Pero como estoy aquí en Venezuela y todos conocemos, el mundo conoce la situación de Venezuela realmente, a veces 8 horas sin electricidad, y cuando hay electricidad a veces no hay internet, y en este caso fue llegó la electricidad, pero desde el día jueves fue suspendido el servicio de internet hasta el día de hoy. Por lo tanto, pido excusas a todos nuestros suscriptores de que este tema pues le llegue quizás un poquito retrasado, pero como es la palabra de Dios y no pasa, sea de bendición. Fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos nuestros amados hermanos y amigos suscriptores de nuestro canal Bendita Palabra. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, compártelo con otras personas, con tus amigos, con tu grupo, y apóyanos a suscribirte a nuestro canal Bendita Palabra, para que así podamos llegar a otras latitudes y a otras personas y sean edificados y alimentados por la palabra de Dios. Muchas bendiciones y mucho éxito. Shalom.